Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy agradecida, muy contenta de estar en este espacio como invitada en el Rosario de las 11 p.m. Gracias, Alba, por esta invitación. Me siento honrada y bendecida de este espacio donde les quiero compartir un poquito de mi locura de amor por Cristo, un poquito de cómo el Señor me ha ido llamando a través de mi vocación primero como esposa, como madre, y bueno, en esta vocación también de servicio por medio de la comunicación en los medios católicos y desde mi profesión como familióloga, que es también un llamado al servicio de la familia y del matrimonio. Yo crecí en una familia donde nos inculcaron mucho los valores cristianos. De manera muy especial, si yo puedo describir a mi papá con una virtud es fe en los momentos más difíciles de la vida. Siempre mi papá nos decía y nos sigue diciendo que tengan fe, paciencia y fe que Dios obrará. Y mi mamá con mucha caridad, siempre al servicio de los demás, muy generosa, siempre donándose, siempre viendo por las necesidades ajenas, siempre saliendo de ella para estar al encuentro de los demás. Entonces, estos son como testimonios de fe de mis padres que a mí me impulsaron, que a mí me motivan, que a mí me llenan el corazón para amar y servir también a Dios y poder aprenderles, aunque sea un poquito, de lo mucho que ellos me han enseñado con su testimonio. Y cuando platico de mis padres, de mi familia de origen, siempre me gusta mencionar de que no vengo de una familia perfecta, porque al final nadie tenemos una familia perfecta, pero sí creo que hay muchas familias eh, perfectibles. ¿Qué quiero decir con estas familias? Que se aman, que se perdonan, que se equivocan, pero que al final, cuando reina el amor de Dios, todo cambia, cualquier dificultad, cualquier fracaso, cualquier herida que la familia pueda provocar y que nosotros traemos de acuerdo también a nuestras carencias, a nuestras necesidades, a nuestra historia de vida también herida. Cuando Dios está, Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que nos da esas gracias necesarias para perdonar y para seguir amando. Y ese es el testimonio que he visto a través de estos años con mis padres como matrimonio, ¿no? Que sí, altos y bajas, como todos los matrimonios lo tenemos, yo ya también con 10 años de casada y mis papás con más de 30 años de casados, pero la gracia del amor de Dios sostiene. Pues yo crecí en un hogar así, lleno del amor de Dios. Soy la mayor de 4 hermanos, muy bendecida, también cómplices de aventura, como les digo a mis hijos que sus hermanitos son sus cómplices de aventura, y siempre eh, les he comentado a mis papás, y siempre lo comparto también, que la mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos son hermanos, ¿no? Hermanos con los cuales compartir las luchas, las aventuras, pues también pelearse como parte del ser hermanos, pero siempre unidos en hermandad, unidos en el amor. Soy la mayor, entonces imagínense como la mayor de repente me toca también este papel eh, de estar como muy al pendiente de mis hermanos. Eh, tengo otro hermano que está también casado, que es Saúl, mi hermana que es mi colega, estudió lo mismo que yo, ciencias de la familia, y el pequeñito de casa, eh, Jesús, ¿no? Eh, y bueno, pues crecí, les decía, en este hogar, en esta familia eh, donde predominó mucho los valores cristianos. Eh, Mis papás siempre dando el testimonio de que con el amor de Dios es posible el matrimonio, y siempre desde chica tuve como un deseo profundo de querer ayudar. Siempre yo decía, quiero ser presidenta, ¿no? Ya saben, los niños soñamos en grande, luego no sé qué nos pasa cuando vamos creciendo, a veces vamos a soñar poquito, pero estamos hechos y creados para soñar en grande, porque somos hijos de Dios. Y bueno, después dije, bueno, voy a ser abogada para defender los derechos de las personas, para ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, fui poco a poco cambiando un poquito de profesión hasta que llegué y descubrí esta carrera hermosa de ciencias de la familia,
que empataba muy bien con ese deseo que yo tenía desde chiquita de querer ayudar. Yo de repente cuando me enteraba que algunos parientes o que los papás de algunas amigas mías se habían separado, que se habían peleado, yo sufría mucho. Yo decía, pero ¿por qué las familias se tienen que separar? ¿Pero por qué los papás se tienen que pelear? Me dolía mucho y a veces sentía que me dolía de una manera, a lo mejor alguien lo podría ver exagerada, pero creo que al final era ese llamado que Dios me hacía en mi vocación al servicio de los matrimonios y de las familias. Entonces, cuando yo vi este programa de estudio de la licenciatura en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II, pues es una carrera por el Papa Juan Pablo II, justo el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, y vi el programa de estudios, fue literal amor a primera vista. Amor a primera vista. Yo se me llenó el corazón cuando vi el programa de estudio, cada materia, dije, esto es para mí, esto es lo que yo quiero, ¿no? De repente me encontré con muchas trabas porque la carrera era muy costosa, ¿no? En esos momentos mis papás no podían costearme la carrera. De repente sí se me apachurraba un poquito el corazón porque era un anhelo muy profundo en mi corazón y por el tema económico sentía que, híjole, y a lo mejor no lo voy a conseguir, pero aquí empieza Dios de verdad a darme muestras de su providencia a lo largo de mi vida, pero aquí como que me quito la venda y empiezo a ver con mayor claridad su misericordia y su providencia. Yo recuerdo perfectamente que cuando íbamos camino a la universidad para el resultado de mi beca, mi mamá me venía diciendo, hija, tú sabes, tengo a tus otros dos hermanos, ahorita la situación económica no es favorable y no te dan tanto porcentaje de beca, no recuerdo si mi mamá me decía como el 40, el 50. Lupita, no te voy a poder meter. Me duele mucho, pero tú ya saliste en una universidad aquí, en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Una escuela pública había salido en lista. Pues tendrás que estudiar. Más adelante a lo mejor estudias la maestría. Pues yo iba con el corazón apachurrado. Yo recuerdo que iba camino a la universidad llorando. Y llegamos a las oficinas con una persona, mi tocaya Lupita, que también la recuerdo con mucho cariño y recuerdo que cuando entrábamos yo iba como un poquito esperando que me dieran más beca de la que mi mamá, o por lo menos la que mi mamá me había puesto como condición para poder estudiar la carrera. Y oh sorpresa, de verdad, de parte de Dios, que su providencia es maravillosa. Le dice la señorita Lupita, mi mamá, nosotros le hemos otorgado una beca de excelencia a Lupita porque pues se ha mostrado muy interesada y le queremos ofrecer trabajar aquí en el instituto para que pueda costearse ella también su carrera. Yo recuerdo ese momento que mi mamá me toma de la mano y empieza a llorar y pues yo también empiezo a llorar con mucha alegría y así comencé esta vocación porque para mí mi profesión es una vocación al servicio de las familias y de los matrimonios. Y bueno, dentro de esta etapa, bueno, un poquito antes conozco a mi esposo, a mi primer novio, con el cual duré 6 años, 8 meses de noviazgo, un noviazgo muy bendecido, eh, muy lleno también del amor misericordioso de Dios en nuestro noviazgo. Nos conocimos en una parroquia, en el coro, en un grupo de jóvenes. Y bueno, pues él me acompañó también en todo este proceso del ingreso de la universidad, siempre apoyándome, motivándome. Y pues también ahí reafirmaba mucho esta vocación al matrimonio y a la familia que siempre estuvo inserta en mi corazón, ¿no? Y cuando tú sientes ese llamado de Dios, Él va poniendo las cosas en su lugar, Él te va mostrando el camino. Termino mi carrera y me caso después de un año de concluir mi carrera. Eh, con mi esposo. Tenemos a nuestra primera hijita después de un año de casados. Le doy la noticia en un viaje donde Dios nos bendijo para ir a Roma con el Papa. Fátima, que es nuestro regalo del cielo, fue nuestro primer regalo. Este, un don inmerecido de ser padres porque realmente
es el amor misericordioso de Dios donde nos permite ser copartícipes de ese proyecto divino de amor, ¿no? Dar vida y ser copartícipes de ello. Esto de verdad para todos los matrimonios y para todas aquellas personas que de repente a veces están cerrados a la vida, yo les podría decir, y de verdad por mi propio testimonio, que los hijos vienen a unir el matrimonio. A veces muchos matrimonios jóvenes tienen miedos a estar abiertos a la vida. Y yo lo he visto en mi propia vida, en mi propio testimonio de familia y de matrimonio, que estar abiertos a la vida es estar abierto a las bendiciones y gracias que Dios tiene para nosotros. La providencia de Dios nunca falta y hace más sólido y más fuerte el amor entre un matrimonio cuando estás abierto a la vida y cuando recibes con esa, eh, con esa bondad, con ese espíritu también de disponerte a la voluntad de Dios ante la llegada de un nuevo ser, de una nueva vida a tu matrimonio que viene a unirlos más. Llega Fátima, luego llega mi segundo bebito, Santiago, bueno, ya bebote, ya están más grandecitos. Eh, Después de Santi, en ese tiempo nosotros perdimos a un bebé que tenemos en el cielo, que de hecho tiene nombre, María. Fue un momento muy doloroso como matrimonio, muy doloroso y sobre todo también para los niños. Para mí fue un doble dolor porque era la pérdida de un bebé que, que esperábamos, pero para los niños era un bebé que anhelaban. Ellos al niñito Jesús siempre le pedían un hermanito. Eh, y como ya les hablaba yo, siendo familióloga y sabiendo de lo bonito que es darles a los hijos hermanos y vivir en una familia, a lo mejor no es la mía muy numerosa, pero mi esposo sí viene de una familia de 9 hermanos y veo los frutos y las bendiciones de esta familia tan numerosa, pues yo sí deseaba mi corazón tener más hijos. Entonces fue muy doloroso también ver la tristeza, la desilusión de mis pequeñitos al saber que su hermanita se había ido al cielo. Entonces, pues ahí fue un momento de prueba, pero también de estar más unidos en Cristo y ofrecérselo. Después de esta pérdida llega nuestro cuarto regalo del cielo, que es Pablo. Siempre les comparto que Pablo es nuestro milagro del cielo. Y bueno, cada uno de mis hijos tiene una etiqueta, ya les contaré brevemente la historia. Fátima, nuestro regalo, ¿no? Llega como regalo. Santiago llega al añito de que nace Fátima, fue una gran sorpresa. Santiago es la sorpresa del cielo. Recuerdo que Santi nace una semana antes de que Fatimita cumpliera un añito y cuando yo me entero que estoy embarazada, yo realmente me sorprendo. Fatimita estaba muy pequeñita y recuerdo las palabras de mi esposo, que estoy seguro que en ese momento fue el Espíritu Santo a través de él, porque esas palabras me llenaron mucho el corazón. Me dijo, amor, este bebé es planeado y deseado por Dios desde toda la eternidad, desde toda la eternidad. Cuando me dijo eso, dije, claro, yo soy fan de las sorpresas, entonces, pues Diosito me mandó la sorpresa más bonita que fue la llegada de Santiago. Y él era planeado y deseado por Dios desde toda la eternidad. En ese momento les comparto un poquito este testimonio que me gusta mucho compartirlo porque a veces nosotras como mujeres estamos muy afanadas en el hacer, en el éxito y es bueno, claro, que te sientas realizada como mujer, pero no nos olvidemos que nuestra más plena realización que podemos tener como mujeres es humanizar a la humanidad y eso nos lleva a nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Yo recuerdo que estaba trabajando en esa época y, y yo le decía a mi esposo, estábamos construyendo nuestra casita pues juntos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y yo le compartía a mi esposo, Carlos, bueno, mi amor, voy a dejar de trabajar cuando ya tengamos al segundo bebito y terminemos la casita y porque yo sufría mucho de llevar a Fatimita a la guardería. Aquí en México le llamamos así como en la instancia donde se quedan los pequeñitos. Y eso que la tenía a 2 puertas de mi consultorio. Yo trabajaba en Teletón, en una fundación
ocupada de las personas con discapacidad. Un regalo también trabajar en ese lugar que me ensanchó el corazón. Eh, y bueno, pues la verdad es que la tenía muy cerquita de mí, pero yo sentía, mi corazón me llamaba a estar con mi bebita, a disfrutarla. Entonces, yo recuerdo también las palabras de esa noche cuando mi esposo me dijo, tú le dijiste al Señor que te salías de trabajar con tu segundo bebé, entonces yo creo que aquí ya te mando la señal. En ese momento, yo tomo la decisión de dejar mi trabajo, de dejarlo. Lupita, ¿te costó? Les voy a ser sincera, en ese momento no me costó. La verdad es que en ese momento fue una confirmación de Dios de que mi lugar estaba en mi hogar. Claro, y ahorita lo puedo decir, fue una gracia por Dios, o sea, fue el ser dócil a lo que Dios quería en ese momento para mi vida y era una fuerza divina la que me movía, porque si hablamos de nuestras fuerzas humanas, pues yo tenía un camino muy grande te lo podía decir, a lo mejor de un éxito profesional, de sentirme plenamente realizada, de tener alguna comodidad de lujos económicos, etcétera. Pero en ese momento renuncio y pues me dedico en esa etapa pequeñitos, que estaban como cuatitos, muy seguiditos. Y ahí empieza también el Señor a confirmarme que no dejar esta parte del apostolado por medio de los medios católicos. Yo empecé muy pequeña a participar en un programa de Factor Sonrisa en una televisora católica que llegó aquí a Guadalajara. Y yo recuerdo que cuando yo veía los programas de jóvenes, yo me emocionaba y yo dentro de mi corazón decía, qué padre, qué ganas de estar ahí hablando del amor de Dios. De verdad se los digo así, qué ganas de estar ahí. Y pues cuando Dios te confirme esos deseos del corazón, es que es su voluntad y no la nuestra. Claro que en este camino he aprendido muchas cosas que más adelante se las quiero compartir como testimonio. Un sacerdote me invita a armar un programa de jóvenes y bueno, pues comenzamos primero nosotros con un grupo de jóvenes a hacer apostolados, hicimos unas obras de teatro musicales con mensajes del amor de Cristo, que esas surgieron en inspiración de mi esposo en su momento y armamos un grupo de jóvenes muy bonito y después dijimos, no podemos dejar ir estos jóvenes así, hay que hacer apostolado, hay que hacer misión, hay que salir al encuentro de los demás. Y pues sí, comenzó así, en ese momento, Semilleros de Sonrisas, una etapa muy bonita, y luego ya el programa de televisión católica Factor Sonrisa, ¿no? Lo comenzamos un grupo de amigos junto con mi novio en ese entonces, ahora mi esposo. Pero ya cuando yo me caso, tengo a mi primera bebita, yo dejo ese programa de televisión, ¿no? Porque pues ya mi vocación era otra, los tiempos cambian, las necesidades cambian, hay etapas también uno que tiene que cerrar. Ahí sí te confieso que eso sí me costó un poquito más, pero bueno, pues el Señor me estaba llamando al servicio de mi vocación de madre y de esposa en ese momento. Pero cuando nace Santiago, mi sorpresa del cielo, recibo una llamada de un programa de radio de Estados Unidos de Phoenix. Muy providencialmente, Lupita Venegas, que es una mujer que quiero con todo mi corazón, que admiro profundamente, es inspiracional para mi vida. Ella habla de mí a estas personas de la radio. Y me dicen, oye Lupita, nos interesa mucho que nos ayudes y que puedas tener un programa de radio como apostolado desde tu casa. Cuando me dicen esto, yo me maravillé, porque dije, wow, Señor, de veras que me llamas a seguirte sirviendo, era desde mi casa, en un horario muy accesible, con mis bebitos yo los podía tener ahí, entonces pues comienzo nuevamente con este apostolado de, de comunicar el amor de Cristo, de servirle a Dios por medio eh, de, de, de distintos medios católicos. En este caso, pues era la radio. Y hasta la fecha, la edad que tiene Santiago, yo ya llevo en este apostolado 7 años en la radio de En Familia, en un programa dedicado a las familias. Desde la comodidad de mi hogar, con mis hijos, de repente la radio escuchan así como aquí en la radio maravillosa de España, el Rosario de las 11 p.m.,
escuchan mis chiquitines por ahí, ¿no? Y muchas mamás pues se sienten identificadas, ¿no? Ay, Lupita, escuchamos a tu niño llorando, escuchamos a Fátima, Santiago, pero es parte también de compartir mi vocación de mamá y de esposa. Y bueno, yo sigo con este apostolado, con esta misión. Les platicaba que nace Pablo, nuestro cuarto bebé, que es nuestro milagro del cielo. Pasamos por una situación muy, muy dolorosa. Creo que la más dolorosa en mi vida, se los puedo decir así, tener la vida de mi hijo en un hilo y en cada noche pensar que lo podía perder fue una prueba que me unió más al dolor de la Virgen María cuando vio a su hijo crucificado, cuando lo vio sufrir. Y bueno, pues Pablito nace a las 32 semanas, nace prematuro, pesando 1,5 kilos, dura hospitalizado casi un mes. eh, y bueno, pues es bautizado de emergencia, nace de emergencia un 11 de diciembre y es bautizado de emergencia un 12 de diciembre. Para mí, algunos podrían decir, ay Lupita, ¿y eso qué? Bueno, pues para mí son diosidencias. Yo les platicaba hace un momentito que Dios ha ido poco a poco quitando las vendas de, de mis ojos para maravillarme más de sus bondades, de su misericordia, de su providencia. Para mí, que haya sido bautizado el 12 de diciembre, también era una diosidencia de que Mamita María lo tenía en su regazo, lo tenía en sus brazos. Yo recuerdo que cuando llegaba del hospital, porque tan solo me dejaban verlo 2 horitas en la mañana, si no me equivoco, y 2 horas en la tarde, si no es que hasta menos. O sea, era nada, mi bebé recién nacido, lo que yo quería es tenerlo pegadito conmigo. Yo llegaba por las noches y de verdad llegaba literal con un sollozo, llorar y llorar, pero la Virgen María siempre consolando mi corazón y esa voz interna que decía, todo va a estar bien, yo estoy con él, yo lo tengo en mi regazo, yo lo arrullo, yo lo cobijo, yo lo abrazo, confía. Son las pruebas más difíciles de la vida, son las que más me han hecho acercarme a Dios y también preguntarle qué virtud quiere que adquiera con esto, humanizarme, sensibilizarme ante el dolor ajeno, ante el dolor del prójimo, ¿no? Entonces, pues Pablito ahí va, echándole muchas ganas, mi chiquito, 1 año y medio, este, iba a terapias, bendito sea Dios, es un guerrero porque le echa muchas ganas y ahí vamos con nuestro milagro del cielo. Y bueno, pues yo seguía en este apostolado y en esta misión de dedicarme a la comunicación en las redes, a la comunicación en los medios católicos, pero también a la consultoría familiar. Y hay muchas personas que me dicen, ay, qué padre, qué fácil, ¿no, Lupita? O sea, tener un programa de radio, salir en la tele y demás. No es que fácil, les voy a decir, porque hay dos cosas. Una, y la más importante que ha sido para mí un caminar de virtud, de reconocer también esta parte de la cual uno tiene que ser muy consciente y pedirle mucha humildad a Dios. ¿Para qué? Para que el ego, la vanidad, la vanagloria no sea para nosotros. ¿Sí? Cuidado, porque todos los que nos dedicamos a esto, por ahí puede haber una acechanza del enemigo terrible. Y es que no soy yo, es el Señor quien me llama a mí, indigna, sin merecerlo, me llama a compartir su amor misericordioso, ¿sí? Entonces, yo creo que una parte importante de los que nos dedicamos a esto es no perder de vista que el mensaje es de Cristo, siempre encomendarnos al Espíritu Santo. Yo tengo una oración que me acompaña del Espíritu Santo, que digo, quiero ser dócil a ti, que seas tú quien hable, que seas tú quien mire, que seas tú quien obre y toque los corazones, porque yo sí creo en lo profundo de mi corazón que hay una urgencia de amar, de hablar del amor de Dios, urgencia del mundo de reconocerle, de vivirle, de testificarle en la vocación que Dios me ha llamado para mí es en las familias y en los matrimonios, porque ahí comienza el semillero de las vocaciones, ahí es la primera escuela, la virtud del perdón, del amor, de la misericordia. Entonces,
primero como comunicadora, yo en primera persona, trabajar mucho en la humildad para que, como te digo, la vanagloria, el ego y demás, no sea el camino, o sea, no sea por el que yo hago esto, sino porque quiero que más personas le conozcan, le amen, le abran las puertas de su corazón. Y la segunda es que también no es un camino del todo fácil. Hay ocasiones en las cuales no quieres hacerlo porque requiere también renuncias, sacrificios, testimonio de lo que se dice. Yo le digo mucho al Señor en la oración, Señor, yo no quiero hablar bonito de ti, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, yo quiero agradarte a ti, yo quiero vivir bonito para agradarte a ti. Entonces, hay ocasiones en los que la pereza, ¿no? La apatía, el cansancio, las pruebas mismas, ¿no? Oyes, hoy voy a hablar de la paciencia, pero me ha explotado la cabeza hoy durante todo el día con mis hijos y siento que, ¿cómo voy a hablar de la paciencia? Y es cuando me arrodillo y le digo, Señor, es que yo no voy a ser quien va a hablar, es tú quien me va a hablar a mí y a las personas que están recibiendo el mensaje. En ocasiones, pues a lo mejor yo tengo mi programa los viernes en la radio, los miércoles en una televisora católica también. eh, y en ocasiones, pues ese viernes tengo una reunión, tengo una fiesta, o a lo mejor me quiero quedar a gusto entre las cobijas, acostada, pero no, me levanto y sirvo con el amor y transmito lo que Dios quiere que transmita. Entonces, pues es un camino también de renuncias, un camino también de sacrificios, pero también un camino de querer agradarle a Dios en todo momento. Y este ha sido un poquito no diría mi testimonio, sino de las caricias de Dios a mi vida, esas caricias de amor de parte de Dios a mi vida, donde de verdad deseo de todo corazón que tú también te vayas quitando esta venda de los ojos y te maravilles de todas sus bondades, porque todos, si nos detenemos un poquito en la vida y volteamos a ver a lo largo de nuestra historia, nos enfocamos también en este presente, nos maravillaríamos, nos dejaríamos seducir por el amor de Dios y quisiéramos salir corriendo a gritar al mundo sus bondades, su misericordia y su providencia. A mí me ha llamado de manera muy particular al servicio de las familias, del matrimonio. En primera, en mi vocación de esposa y de madre, en mi profesión, en mi apostolado y en mi vocación también al servicio de las familias y de los matrimonios. Y bueno, pues agradezco de todo corazón a Alba, preciosa, bonita, por esta invitación que me hizo, al radio, esta radio maravillosa, este programa, El Rosario de las 11 p.m., que cuando yo veía el título del programa también me maravillaba porque yo soy una amante del rosario. Y voy a abrir un pequeño paréntesis, de verdad se los quiero compartir, y esto es obra del Espíritu Santo, porque tuvimos una experiencia muy fuerte como matrimonio, mi esposo y yo. Ahí me di cuenta del poder del Santo Rosario, del poder de la Santísima Virgen María como amante de las familias, como intercesora de las familias. Es que de verdad, mamita María tiene que reinar en tu hogar, porque si está mamita María, está Jesús, si está Jesús, está María. Y es que no hay mejor puente, no hay mejor manera de llegar a Jesús que de la mano de María. Y te quiero compartir este testimonio porque tiene que ver con el título del programa, con este programa maravilloso que estoy segura que hace mucho bien a todos los que reciben el mensaje. Recuerdo que en alguna ocasión pasábamos por una situación difícil matrimonial y mi esposo estaba en dirección espiritual junto con nuestro director espiritual y nuestro gran amigo, el padre José Luis González Santos Coy. Y yo tenía a mis niños muy pequeñitos, estaban jugando en el atrio afuera del templo. Ellos estaban jugando, yo tenía mi rosario en la mano y yo estaba rezando el rosario por mi esposo, por su dirección espiritual en ese momento. Recuerdo que en ese rato Santi va corriendo presuroso conmigo y me dice, mamá, mamá, tiene un perro.
escuchaban unos berridos terribles, espantosos. Entonces agarra a Santi, me abraza con miedo, se viene Fatimita, volteo hacia el ingreso de la parroquia y pues viene una persona posesa. Esta persona no la podían cargar entre varios hombres que la traían cargando. Recuerdo que esta persona posesa, que era un joven, muy jovencito, hasta después lo vi que era muy joven, pero en ese momento cambia la fisiología de la persona, la voz, todo cambia. Entonces, recuerdo que esta persona va entrando a la parroquia, no quería entrar, no arrastraba los pies y los berridos era de que no quería entrar. Voltea, me ve a los ojos y me grita espantosamente, cállate. Varias ocasiones me estaba callando porque yo tenía el Santo Rosario en mi mano, orando por mi esposo, por mi matrimonio y por mi familia. Recuerdo esa experiencia y hoy te la quise compartir porque, porque María es aquella que pisa al enemigo. María, la amante de las familias en el primer milagro de Jesús, ella está al pendiente de lo que les hace falta a esos novios, a esos recién casados, a esa nueva familia que se está formando, a ese matrimonio. Les hace falta el vino, quizás de la alegría, de la fidelidad, de la gratitud, eh, del asombro. No sé qué vino te hace falta a ti, pero ella está al pendiente de que a esos novios les hace falta ese vino y ella interviene. Ella va con su hijo y le dice, por favor, échale la manita. Ella interviene, ella es la intercesora por excelencia, la amante de las familias, la amante de los matrimonios, de que más familias se unan, de que más familias se perdonen y se amen. Si es que no subestimes el rezo del rosario, porque tiene un poder asombroso y divino. Abre las puertas del cielo y surgen milagros de bendiciones. Así es que en este programa de gran bendición, el Rosario de las 11 p.m., tú te vuelvas también amante de las familias, amante del Santo Rosario y que tú también seas un semillero del amor de Dios. Muchísimas gracias por esta invitación. Les mando un fuerte abrazo y les dejo este lema de vida que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Amemos intensamente, sirvamos con el corazón y trascendamos para la gloria de Cristo. Muchísimas gracias.